Vamos a iniciar la grabación de nuestra clase y vamos a repasar un poco qué hicimos la clase pasada para nosotros entonces continuar en este momento. ¿Ok? La clase pasada estuvimos iniciando para entender, vamos a entender qué está involucrado en un proyecto de tuberías, ¿no? En un proyecto de tuberías, nosotros evidentemente pues tendremos que hacer una serie de cálculos. Entre los cálculos que normalmente se hacen están los cálculos de espesores, ¿ok? Y adicionalmente también los cálculos de refuerzos y por supuesto pues algunos otros cálculos hidráulicos que se hacen entre otros, ¿ok? Unos de corrosión, algunos otros cálculos de soportes también, aunque a veces lo hace en la parte civil y a veces lo hace en la parte mecánica. Entonces, hay tres cálculos que normalmente se hacen dentro de proyectos de tuberías. Más allá de los cálculos, a nosotros nos interesa también generar todo lo que son especificaciones para construir. ¿Ok? Nos interesa generar todo lo que son listas de materiales. Nos interesa generar todo lo que son cómputos métricos. Y evidentemente nos interesa hacer todo lo que son los planos de tuberías. Dentro de estos cálculos, vamos a llamarlo más que cálculo, vamos a revisar lo que son estudios o análisis de flexibilidad. Entonces, fíjense todo lo que nosotros en este momento, o dónde está inmerso el contexto de un proyecto que involucra sistemas de tuberías. Ahora bien, para nosotros saber qué especificar, para nosotros saber qué lista de materiales colocar, para nosotros saber qué cómputos métricos vamos a hacer, para nosotros, para nosotros tener toda esta información, nosotros debemos entonces entender dos cosas de las tuberías. Primero, ¿qué son las tuberías? Y la clase pasada nos concentramos en tres cosas. Accesorios, que esos accesorios son también los que nosotros conocemos como fittings, válvulas, ¿ok? Y también hablamos de lo que son bridas. De esto conversamos la clase pasada. Hoy vamos a conversar un poco de las tuberías en sí mismas. Y esas tuberías, básicamente, vamos a verlas desde algunas aristas diferentes. Vamos a ver la tubería desde el punto de vista dimensional, punto de vista de dimensiones, y vamos a ver también las tuberías un poco desde el punto de vista del diseño. Y aquí sí, cuando me refiera a diseño, me voy a referir a cálculos y análisis. ¿Ok? Para entrar un poquito en materia, en el tema de hoy, hay algo que también es importante entender. El concepto quizás es típico para los que estamos en el área de ingeniería. Y hay una diferencia entre el concepto de fuerza, ¿ok? Vamos a entrar con este concepto, fuerza, y el concepto de
esfuerzo. Son dos cosas completamente diferentes. Si yo tomo una caja y esa caja de repente pues la estoy alando por una cuerda, hay una fuerza que yo estoy haciendo, ¿ok? Para que esa caja se desplace hacia la derecha y esa fuerza usualmente la representamos como un vector. Pero si nosotros realmente analizamos qué pasa, vamos a suponer que hacemos un zoom así, nos acercamos exactamente a la pared de la caja y analizamos la pared de la caja, lo que realmente está pasando en ese, y supongamos que es en un pedacito aquí por donde se está dando, lo que realmente está pasando es que de ese material, en un área específica, ¿ok? Esa fuerza no es un punto, sino que esa fuerza está afectando un área. Si imaginémonos así, muchos cabellos que están saliendo y que eso es lo que en algún momento logrará despegar la pared de esa caja si esa caja no tuviera la resistencia suficiente como para soportar la tensión de la cuerda que está soportando. Y entonces, aquí es donde viene el concepto de esfuerzo. En inglés es algo así, strength. No sé, debo validar este término, pero lo cierto es que por eso es que normalmente usamos la letra S para representar el esfuerzo. ¿A qué es S igual? S es igual a una fuerza que es perpendicular a un área entre el área en la cual nosotros deseamos aplicar. ¿Ok? Entonces aquí empieza un concepto que hoy vamos a guardar este concepto un momentito por ahí y empieza ese concepto del esfuerzo. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso quiere decir que cuando una tubería está cargada de fluido, esa tubería entonces, eh, a lo mejor pues no tiene ningún tipo de esfuerzo, porque si el fluido va para acá y la tubería es hueca, pues resulta que pareciera que no hay esfuerzo ninguno. Y eso no funciona así. Cuando nosotros tenemos un sistema de tuberías, ese sistema de tuberías puede estar sometido a presión de diferentes formas. Puede estar sometido a presión o el fluido empuja, ¿ok? La carcasa como tal la empuja hacia afuera. Y adicionalmente podría ser que la parte externa del tubo, si por ejemplo es un tubo que está enterrado, también esté sometido a esfuerzo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, nada, pero entonces quiere decir que yo voy a calcular que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Sí, pero resulta que realmente quien está sometido a ese esfuerzo, a esa tensión también que trata de despegarse, es la cáscara del tubo, porque aquí hay un vacío. Entonces, hay un cálculo, no lo vamos a demostrar ni mucho menos acá, pero hay un cálculo donde la tubería se corta así, ¿ok? Más o menos de esta manera. Y se hace un análisis en las superficies en estos puntos de contacto. Y existe, esa ecuación se llama ecuación de Barlow. Y esa ecuación de Barlow, entonces, lo que calcula realmente no es el esfuerzo. Porque el esfuerzo, ¿quién me lo da? El esfuerzo me lo da el material. Ya esto lo vamos a ver. Lo que realmente a mí me interesa saber de una tubería es el espesor. ¿Ok? En inglés esto es thickness, por eso se habla de T y eso es lo que se conoce como el espesor. Ok, David, estás hablando muchísimo de ecuaciones y eso sí, sí sé que estoy hablando mucho de ecuaciones, pero para nosotros entender acerca de las tuberías y para entender los conceptos básicos, tenemos que hablar un poco de esfuerzos, ¿ok? Bien, entonces
David, acabas de decir también, yo estoy tratando de que todo el mundo entienda, ¿ok? De repente para ustedes esto es normal, pero estoy tratando de que todo el mundo entienda el concepto del esfuerzo. David, entonces, ¿por qué dices que el esfuerzo ya es conocido? Todos los materiales, todos los materiales, cuando nosotros los sometemos a prueba, ¿ok? Algunos de ustedes tal vez, a ver, aquí tengo, bueno, Ronald está en el área de aire acondicionado, pero no sé Karen y Carlos si llegaron a ver las pruebas y ensayos de tracción. No recuerdo si ustedes, Karen dice que sí. Ok, para hacer las pruebas de estos elementos, ¿qué se hace? Se toma una probeta, se toma una probeta más o menos así, y yo puedo hacer probetas de diferentes tipos de acero. ¿Ok? Vamos a suponer que dibujo una, ya la segunda no la voy a dibujar tan bonita, ¿ok? La segunda le voy a poner menos empeño. Las dos tienen exactamente la misma forma. La diferencia es que este es un material 1 y este es un material 2. ¿Qué pasa? Resulta que cuando yo agarro, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el esfuerzo al cual un material tiende a romperse o a fracturar? Pues simplemente se agarra esta probeta, se mete en una máquina, ahora voy a dibujar la probeta chiquita, se mete en una máquina que tiene dos mordazas y esto se empieza a alar hacia arriba y hacia abajo. Muy fácil. La trato de templarla hasta que esto empieza a estirarse. Y como hay una condición normal de cuando yo halo un material o cuando yo tengo un esfuerzo longitudinal de un material, esto va a tender a alargarse, pero también va a tender a tener una reducción de área. Y si esto no ocurriera, usted podría agarrar una pelotica de oro y alarla, alarla, alarla y tendría oro de manera infinita. Pero no es así. Usted cuando empiece a alar la pelotita de oro, se va a empezar a poner más fina, se va a poner más larga, pero también se va a poner más fina. Entonces, la cantidad de material va a ser el mismo, ¿ok? Hasta que esto pase, ¿qué? Hasta que esto colapse o se rompa. Al iniciar nuestro curso, yo hice mención a una gráfica que era más o menos así, donde en este punto los materiales tienen también un comportamiento particular. Mientras que el material está aquí, el material tiene, esto se conoce como zona elástica, y en este momento el material todavía, si lo deformas, vuelve a su condición original. Pero a partir de este momento, este punto de excedencia, él empieza en lo que se conoce como una zona plástica. Es decir, ya cuando lo modificaste, ya no tiene vuelta atrás. O sea, hay un momento que esta probeta yo la halo y ella vuelve a su punto original. Ya llega un momento que al pasar de aquí, ella simplemente va a colapsar y va a dejar que si yo la sigo templando, va simplemente a romperse. Pero cada material, de repente esta es la curva del material 1 y puede ser que yo tenga la curva por aquí del material 2. ¿Ok? Entonces, como es conocido el esfuerzo al cual se rompe el material y como es conocida la fuerza, ¿ok? La fuerza que tengo allí, o en todo caso la presión, ¿ok? Porque realmente nosotros lo que manejamos dentro de la tubería es la presión. Entonces es por eso que de la forma de que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, lo único que estamos buscando siempre es el espesor de pared de las tuberías. Yo voy a empezar por aquí mostrándoles una presentación y vamos, esta presentación digamos que es un poquito densa, pero pues para aquellos que quieran quizás repasar o revisar algunas cosas, pues les va a servir muchísimo, ¿no? Para no ver solamente el curso desde el punto de vista del drafting,
sino también entender qué es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo diseño. Usualmente, en el diseño de cualquier estructura o máquina, lo primero que nosotros debemos hacer es que tenemos que determinar fuerzas que actúan adicionalmente dentro de cada elemento estructural, ¿no? El tamaño de los perfiles, las deflexiones y la estabilidad de esos elementos mecánicos van a depender no solo de cargas internas, sino también del material del que están hechos. Usted puede tener digamos, que un perfil muy robusto, pero si ese perfil es anime, a lo mejor no le sirve para lo que usted está utilizando. Hay algunos dibujos por allí interesantes, unos dibujos de ensayos de resistencia de Galileo, y se dice que data de principios del siglo XVII, cuando Galileo llevaba a cabo experimentos para estudiar el efecto de las cargas en barras y vigas de diferentes materiales. O sea, fíjense que esos análisis o esos estudios que nosotros hacemos hoy en día y que nos parecen que es normal hacer ensayos de tracción, de una manera muy rudimentaria, ya este señor tenía en mente entender cuándo es que un material va a romperse. ¿Okay? Fíjense lo brillante tal vez de estas personas que ya tenían idea de cómo, qué pasa si yo tomo una cuerda y la voy cargando, 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 en qué punto se va a romper, cómo se va a romper para determinar realmente cuál es la falla. Lo que yo traté de dibujar muy amigablemente hace un ratito era esto, ¿ok? Nosotros tenemos una probeta. Estas probetas tienen unas dimensiones específicas. Se marcan dos puntos para saber exactamente cuál es la elongación y en qué punto fractura. Y adicionalmente, pues se tensan tanto de arriba como de abajo hasta llevarla al punto de fractura. Las máquinas para hacer ese ensayo de tensión son como estas que están aquí y van a lograr entonces, se va torciendo la probeta, ¿ok? Hasta que esto simplemente colapse. Esto fue lo que traté de dibujarles hace un ratito. Cuando nosotros tenemos esfuerzo y deformación, esta zona amarilla es lo que se conoce como la zona elástica del material. Y luego acá viene lo que es la zona plástica del material. ¿Ok? Se supone, o así pasa, que cuando nosotros iniciamos aquí, la barra la estiras y no pasa nada. Aquí la barra la estira y se queda así. Y en este momento ya empieza el punto, empieza a disminuir e incrementarse la reducción de área hasta que simplemente en este punto fracturamos. ¿Ok? Eh, Fíjense acá. Ok, quiero mostrarles. Tengo esfuerzo a la fluencia y resistencia a la tracción. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Ajá. La pregunta en muchos casos es, cuando yo tengo diseño de tuberías, ¿dónde están los esfuerzos como tal que yo estoy calculando? ¿Ok? Hasta este punto, el esfuerzo de fluencia, ese su Y, este que yo tengo acá, hasta este punto todavía se supone que el material es elástico. O sea que prácticamente cualquier deformación me lo va a llevar a su condición original. Pero resulta, muchachos, que realmente los diseños de tuberías no se hacen aquí, se hacen mucho más abajo. Cuando yo hablo más abajo, es que si yo tengo que utilizar en alguna fórmula, si yo en alguna fórmula tengo que utilizar, por ejemplo, introduzca ese su Y, yo no introduzco el valor que me daría aquí. Yo introduzco un valor que termina siendo como por acá. David, ¿y ese valor cuál es? Ok, usualmente cuando nosotros vamos a trabajar con esto, los esfuerzos que se trabajan son los siguientes.
Ok, tengo por acá. Se trabajan con algo que se llama como esfuerzo. El nombre de esto es esfuerzo básico admisible. ¿Ok? ¿Cuál es el esfuerzo básico admisible? El esfuerzo básico admisible es que si yo tengo un valor aquí, yo trabajo con un tercio, y aquí tengo el esfuerzo último, un tercio del esfuerzo último, o trabajo con dos tercios de S sub Y. Cualquiera de los dos, el que sea más pequeño. Entonces, fíjense, normalmente eh, acá vamos a quedar por esta zona, por aquí, y me dirían ustedes, David, pero ¿dónde sacaste tú esa información? ¿De dónde tú estás inventando esas cosas? Bien, si yo voy a la norma, voy a mostrarles una tabla y luego se las voy a mostrar en la norma. Si yo voy a una de estas tablas, vamos a ver por acá, yo tengo lo siguiente, que estos son los esfuerzos que a mí me dan por cálculo. Es decir, estos son los que cuando yo meto la probeta en la máquina me dice, mira, 30 es el esfuerzo de fluencia, el S sub Y. ¿Ok? Pero a 100, a 20, yo voy a trabajar con un esfuerzo que ellos calculan, que es el mínimo entre ese 2 tercios de S sub Y. Y en ese caso terminan haciendo el cálculo y fíjense que el esfuerzo es más pequeño. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted está trabajando a 100 grados, usted no va a utilizar 30, va a utilizar 18.3. Si usted va a utilizar 200 grados, va a usar 18.3. O sea, usted va a quedar siempre. ¿Cuál es el significado de esto? El significado de esto es que cada vez que usted hace un cálculo de este nivel, usted lo que está diciendo es que la tubería aquí se va a romper. No es en 30. No, no, no. En 30 no es. Se va a romper en 18. Como usted calcula para que se rompa con 18, ¿ok? Con apenas 18, los espesores tienden a ser mucho más grandes, ¿ok? Eso quiere decir que generalmente una tubería, el espesor que tiene este de aquí, está superdimensionado. Porque en teoría esto se rompe a los 18. Y usted sabe que ese no es que ahí todavía usted puede seguir trabajando mucho más por encima. ¿Ok? Aunque se rompe en 30, usted dice, no, no se rompe en 30, se rompe en 18. ¿Esto se entiende? Yo me gustaría tener el feedback si esto se entiende, porque realmente sé que no es tan fácil, sé que es un poquito confuso y que ustedes no quede el concepto como algo que mencioné simplemente en el aire. Y alguien me podría decir, David, pero ¿por qué tú estás mencionando esto? ¿Por qué tú nos estás haciendo sufrir con esto? Ok. Y la pregunta también sería, ajá, David, tú estás hablando de unos esfuerzos y una fórmula, pero ¿qué fórmula es esa y qué esfuerzo es ese cuando yo necesito calcular el espesor de una tubería? Cuando yo necesito calcular el espesor de una tubería, yo debo irme por acá. Siempre se me pierde. Oh, ok, por acá. Cada norma, eso es otra cosa que ustedes tienen que saber también. Cada norma que ustedes estén utilizando va a tener una ecuación diferente.
En el caso específico de gasoductos, cuando usted está trabajando con plantas de procesos, ASME B313, la ecuación que usted va a usar puede ser o esta que está aquí o esta que es un poquito más desarrollada. ¿Ok? ¿Y esto qué les va a dar? Les va a dar simplemente el espesor de tubería que usted necesita para trabajar con una presión específica, donde aquí están todas las variables, donde usted tiene acá que el C es la suma de las tolerancias mecánicas, ¿ok? El D es el diámetro exterior, el D es el diámetro interior, el E es el factor de calidad, este está en las tablas A1, A2. La P es la presión interna medida dentro del tubo, ¿ok? Acá hay un espesor de pared medido mínimo para la compra, para la especificación de la compra. Esto lo vamos a ver después. Y este es el que a mí me da por resultado. Hay un mínimo de espesor incluido lo que es el corrosion allowance. Hay un factor de reducción por soldadura por juntas como tal. Y hay un coeficiente Y que tiene que ver con el tipo de material que se está utilizando. Entonces, nosotros esto que tenemos acá, esta ecuación, si estamos dentro de plantas de procesos, calculamos espesor con esto. David, ¿y qué pasa si yo tengo un oleoducto o tengo un gasoducto? Ok, si yo tengo un oleoducto o tengo un gasoducto, yo entonces tendría que, por ejemplo, ya les voy a mostrar acá, ajá. Esta norma es la ASME B318. Fíjense, ASME B314, 313, perdón, ASME B313 del año 2004, ASME B318 del año 2020. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que cuando yo reviso, también tengo unas ecuaciones que son completamente diferentes. ¿Ok? Debe estar por acá. De todas maneras, les voy a dejar estas normas. No recuerdo si se las he compartido, pero para que ustedes comparen las ecuaciones de como tal de espesor de tubería. Ok, por acá tengo la combinación de esfuerzo y debe estar por aquí. Yo porque generalmente siempre utilizo algunas hojas de cálculo y están entonces ya allí denotadas las ecuaciones. Ok, luego revisamos para decirle exactamente cuál es la página a la cual vamos a utilizar el... Lo que pasa es que cuando trabajamos con gasoductos, hay un... Aquí está. Estas son las fórmulas, esta expresión, y yo puedo despejar de aquí el tema del espesor de pared. ¿Ok? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer zoom. Esta es por aquí. Por aquí está el espesor y esta realmente lo que me dice es con una presión de diseño, es igual a esto por el espesor. O sea, el cálculo aquí es un poco diferente porque aquí yo dentro de la ecuación meto el espesor, meto el esfuerzo último, el esfuerzo mínimo admisible y calculo entonces la presión de diseño que va a tener el sistema de tubería. Vuelvo y repito, este número va a ser siempre más pequeño de lo que nosotros tengamos o dentro de lo que nosotros obtengamos dentro del laboratorio. Bien, hay otra cosa que típicamente también podríamos dentro de este mundo
consultar. Fíjense, vamos a ir a la primera página. Y la primera página hablaba de las tuberías, ¿no? Y hablábamos también de análisis de flexibilidad. Es imposible yo hablar de análisis de flexibilidad de manera general, porque realmente hoy no vamos a hacer análisis de flexibilidad. Hoy nosotros simplemente estamos hablando de algunos conceptos que se utilizan en proyectos de diseño. Y es imposible que yo hable de flexibilidad si yo no entiendo lo que son esfuerzos, lo que son fuerzas, lo que son esfuerzos básicos admisibles, lo que es el esfuerzo último. ¿Ok? Entonces es muy difícil que usted entienda esto. Si ya nosotros estamos un poco más claros en que realmente lo que yo calculo es el espesor de pared de la tubería y que adicionalmente lo que yo calculo también en algunos casos cuando despejo de la ecuación es la presión máxima que soporto, entonces la pregunta es, David, ¿y qué se hace en un análisis de flexibilidad? Yo se los comentaba al principio de este curso, en un análisis de flexibilidad yo estudio. ¿Ok? Si yo tengo una tubería, yo estudio nodo a nodo y vamos a suponer que aquí, vamos a dejarlo así. Yo en este punto, y además esto supongamos que está pegado a un equipo, a una bomba. La bomba en sí misma transmite vibración a esto. Esto en este punto deben haber eh, tanto fuerzas como momentos. Y así en cada punto que yo decida estudiar van a haber fuerzas y momentos. ¿Ok? E incluso me voy a dar cuenta, por ejemplo, que si a esta línea no le pongo nada, probablemente voy a tener una línea que está vibrando, una línea que se sale. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues en cálculo de repente diré, voy a probar colocar un soporte aquí en la mitad. Y además ese soporte va a ser un soporte de anclaje. Un soporte que va a hacer que la tubería no se mueva. Pero cuidado, alguien podría decir, bueno, si una tubería se mueve y yo la fijo, ya resolvió el problema. Pues no es así, porque en este mundo del piping, cuando usted fija una tubería en un punto, dejó de moverse, pero quizás ahora el movimiento se lo transmite a la bomba. Entonces por eso es que tiene que ser un sistema que sea armónico, que podamos nosotros, donde se coloquen esos soportes, no se traslade el movimiento a otro sitio. Ahora viene una pregunta. Y es si siempre en un proyecto de tuberías, si siempre debo hacer análisis de flexibilidad. Yo les voy a mostrar algunas recomendaciones en este caso, este material, esta autoría del material es del colega ingeniero, el señor Pablo Molina. Y luego de tomar algunos textos, como por ejemplo los textos de Kellogg's, él acá nos da algunas recomendaciones de cuándo a una línea se le hace análisis de flexibilidad. ¿Ok? ¿Cuándo entra en juego ese análisis de flexibilidad? Primero, voy a ir leyendo con ustedes. Hice una guía para verificar los sistemas de tubería que requieren análisis de flexibilidad. Y él cita aquí algunas normas en las cuales están estas recomendaciones. Se deberá analizar o hacer análisis especializado. Cuando hablo de análisis especializado es que tenemos que crear el modelo en un software como Caesar o como Autopipe o alguno de estos. Todas las líneas con rating, él habla de clase superior a 2500. Hablábamos la vez pasada con rating 150, 300, 400. Todas las líneas que sean más grandes de ese rating automáticamente llevan análisis de flexibilidad. ¿Ok? Todas las líneas de alta temperatura superior a los 1000 grados Fahrenheit o a 537. Entonces, toda tubería que vaya por encima de 537 grados centígrados, debemos hacerle análisis de flexibilidad. Tuberías mayores a 48 pulgadas de diámetro llevan análisis de flexibilidad. Líneas con juntas de expansión. ¿Sabemos lo que es una junta de expansión?
Ok. Por aquí, fíjense, en algunos casos, en vez de anclar la tubería, la artimaña que utilizamos, o el truco, o la solución que utilizamos, es que en vez de hacer rígida la tubería, la hacemos flexible. Es decir, como este caso de los edificios que tienen holgura para moverse y adicionalmente como tienen esa holgura, ellos se mueven a los lados. Cuando hay un temblor ellos se mueven y no quiere decir que el edificio se va a caer. Está diseñado para moverse. Entonces, una junta de expansión es un elemento que está diseñado para estirarse y de esa manera el movimiento es transmitido hacia él y no existe colapso cuando tenemos vibración dentro del sistema. Pero, según esta recomendación que estamos viendo, toda línea de tuberías, todo sistema de tuberías que mantenga o que tenga una junta de expansión debe ser analizado de manera especializada con un análisis de flexibilidad. ¿Ok? Análisis con computadora. Ok. Por ejemplo, líneas conectadas a bombas y compresores centrífugos que cumplan diámetro mayor a 3 pulgadas. Líneas conectadas a FinFan Cooler. Por eso es que al principio hablé de equipos. Es necesario saber un poco de equipos para entender de tuberías. Líneas conectadas a recipientes, según ASME sección 8, división 2. Es decir, mayores a 3.000 libras. Líneas conectadas a hornos. Líneas conectadas a equipos de aluminio. Líneas conectadas a cajas frías. ¿Ok? Cajas frías son esos intercambiadores de calor que llaman de placas paralelas. No me viene a la mente ahorita la marca que típicamente uno compra de estos, pero generalmente son una referencia en lo que tiene que ver con intercambiadores de calor de placas paralelas. Líneas sometidas a vibraciones o cargas ocasionales que requieran algún análisis dinámico. Sistemas sujetos a presión interna. Líneas de procesos enterradas. También hay que hacer el análisis de flexibilidad. Y líneas de transferencia de etileno de vapor de alta presión o sistemas de alivio de alta presión. Ok, entonces fíjense por dónde al menos yo podría empezar para decir, bueno, esta línea debe llevar o no debe llevar un análisis de flexibilidad. Por otro lado, existen las personas que trabajan con esto, hacen un pequeño análisis visual y, por ejemplo, al tener esto, un anclaje, ya automáticamente entienden que esto debe haber alguna modificación porque va a haber una deformación acá. ¿Ok? Hay otra clasificación o las personas que hacen estos análisis de flexibilidad usualmente toman algunos criterios y las líneas al final las categorizan. Y esto van a ver ustedes que en estos documentos llamados análisis de flexibilidad, siempre hay una tabla como esta, donde dependiendo el diámetro de la tubería y la presión, esa línea puede ser categoría 1, categoría 2, categoría 3. Pregunta, ¿qué es una línea categoría 1, por ejemplo? Las líneas ubicadas deben ser revisadas por el líder de flexibilidad. Son líneas de alta presión, líneas con temperaturas mayores a 583, líneas con diámetros mayores a 48, líneas con más de 22.000 ciclos, líneas que manejan servicios de clase M. Esto es porque ASME B313 clasifica los fluidos, ¿ok? Y uno de los fluidos críticos es este de servicio tipo M. Y líneas de transferencia de etileno. Entonces, fíjense, esta es una línea categoría 1. La línea categoría 2 está especificada acá. Líneas categoría 3 está especificada. Y hay algo, ok, y hasta acá para trabajar con estos conceptos que son básicos porque realmente no estamos haciendo análisis de flexibilidad, pero pues que realmente nos permiten a nosotros entender un poquito más de ese mundo del piping. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ok, iniciamos la clase de hoy hablando bastante de sistemas de tuberías.
quiero hacer una pregunta. Aquí está Carlos. Carlos y Karen nos quedamos. Este, de hecho, bueno, yo sé que la clase grabada la pueden tomar, pero me preocupa porque apenas ustedes son un porcentaje muy bajo. No sé si las personas estarán ocupadas el día de hoy y realmente no me gusta mucho dar la clase cuando tantas personas están fuera, ¿no? Porque realmente eh, se pierde un poco la esencia de la interacción en vivo. Si no hubiera dejado las clases grabadas y ustedes pues simplemente las ven y no hay preguntas. Pero voy a hacer una pregunta. Si yo tengo que dibujar una línea, ¿ok? Vamos a suponer que esto es una tubería y la voy a dibujar así. Y esa tubería es de 4 pulgadas. Mi pregunta es la siguiente. Voy a hacer aquí, voy a tomar un capture de esto. Esta es la línea que alguien me dijo que dibujar. Me dijeron, mira, tienes que dibujar una línea de 4 pulgadas. Y yo vine a AutoCAD y fui proactivo e hice una línea. Y además la separé una distancia. Es más, hasta le puse unas orejitas por aquí para que se viera bonito. Así. Y dije, bueno, ya listo, dibujé el tubo. La pregunta es, ¿cuánto debo separar estas dos líneas? Si es una tubería de 4 pulgadas. Ahorita sí les dejo la pregunta a ustedes. Por favor, el chat. La tubería es de 4 pulgadas. ¿Cuánto es la distancia en centímetros, en milímetros, que yo debo separar esas dos líneas? ¿Qué dice Karen? ¿Qué dice Ronald? ¿Qué dice Carlos? Ajá, va a depender del diámetro interno. Ok. Ya vamos por aquí con una leyenda urbana. El libraje que tenga el tubo. Ok. Ajá. Mi amiga Karen, ¿qué dice usted? ¿Cuánto es la distancia? Además, eh, Carlos, fíjate una cosa, ya yo te estoy diciendo que es de 4 pulgadas, ¿ok? Es de 4 pulgadas, no hay ningún tipo de diámetro. Y Karen dice que 4 sería el diámetro nominal. Entonces mi pregunta debería depender del espesor de pared. Ok, la respuesta de Karen y la de Carlos son similares. Sin embargo, esto es muy importante aclararlo. Y sobre todo si nosotros vamos a dibujar tuberías. ¿Ok? Hay que entender vamos a salir de esta leyenda urbana y para ello me voy a apoyar en lo siguiente. Yo voy a imaginar que este es el tubo, pero evidentemente el tubo es hueco. ¿Ok? El tubo es hueco, el tubo es más o menos así. Y alguien llega y me dice, David, hay que dibujar una tubería de 4 pulgadas. ¿Ok? Hay que dibujar una tubería de 4 pulgadas. En mi mente, cuando nosotros no entendemos mucho este mundo, si a mí me dicen que tengo que dibujar una tubería de 4 pulgadas, lo que yo podría pensar es que de aquí a aquí tiene 4 pulgadas. Porque casualmente esta distancia coincide con el diámetro de la tubería.
Resulta que cuando voy al sitio, cuando voy a medir, porque además no estoy seguro y digo, no, yo tengo que ir a medir para ver si la tubería realmente es de 4, porque cuando somos nuevos en esto tampoco somos capaces de distinguirlas muy bien a lo lejos, ¿no? Y entonces, ya les digo por acá algo. Y entonces resulta que yo la mido y me aparece esto. Me da 114.3 milímetros. Ok, vengo yo y digo, bueno, me dio 114.3 milímetros. Y cuando hago entonces la conversión a pulgadas, yo vengo y digo, bueno, son 114.3 milímetros entre 25.4 pulgadas. Sí, que milímetros, que es una pulgada. Y entonces empieza en mi cabeza una preocupación, porque me está dando que lo que yo creía que era 4 pulgadas, realmente me está dando 4.5. Pregunta. ¿Y entonces qué pasó? Tanto Karen como Carlos han hecho el comentario de que la distancia de acá depende del diámetro interno. ¿Ok? Y realmente no es así, mis estimados compañeros. Yo voy a dibujar la tubería. ¿Ok? La voy a dibujar con una separación de 114.3. Me voy a olvidar un poquito, no sé ni cuánto tenía esa que dibujamos, pero voy a dibujar una aquí de 1500 de longitud. ¿Ok? Y esa línea la voy a separar 114.3 y entonces voy a copiar esto acá. Y le voy a poner un color, le voy a poner amarillo. Esta no es la forma de ponerle color a esto, pero bueno, vamos a hacerlo por ahora. Esta es la tubería que en teoría vamos a medir 114.3. Entonces, seguimos con la pregunta. David, pero ya va. Tú estás diciendo que eso tiene 114 y adicionalmente 4.5, pero tú me dijiste a mí que la tubería era de 4. ¿Cómo es eso? Resulta, mis estimados colegas, que cuando nosotros compramos una tubería, y allí Karen mencionó el término correcto, cuando yo compro una tubería, y voy a poner acá, yo compro y existe un catálogo, y ese catálogo, o fíjense algo, cuando yo compro una camisa talla S, talla M, talla L, yo no sé exactamente cuál es la medida como tal de esa tubería. ¿Ok? O de esa camisa. Yo lo que sé es que me dieron un símbolo o un número que equivale a algo. Bueno, resulta que entonces en el catálogo me vendieron la tubería de 4 pulgadas. Ese 4 pulgadas es el número en catálogo. Es el número dentro de... Es la forma comercial como yo voy a comprar la tubería. Y ese diámetro de 4 es lo que normalmente se le conoce como 4 pulgadas NPS. Este NPS se refiere al Nominal Pipe Size. ¿Ok? Es decir, este es el diámetro comercial. Este es un diámetro que no existe. Y ya vamos a ver por qué no existe. Porque acabo de medir que el diámetro externo de aquí hasta acá tiene 4,5. Y aquí mencionaron tanto Karen como Carlos un tema interesante, el espesor. Resulta que para una tubería de 4 pulgadas siempre se va a dibujar el externo como 4.5. La persona que ve desde afuera la tubería no va a ver ninguna diferencia.
¿Hacia dónde crecen las tuberías? O mejor dicho, ¿hacia dónde crece el espesor? El espesor crece hacia adentro. Hay una cosa que acostumbran decir los soldadores y los fabricadores, y es que las tuberías se miden de adentro hacia afuera. Eso no es correcto. Lo que sí suele suceder es que se fabrica el mismo diámetro externo con diferentes espesores. Y aquí entonces es donde nosotros vemos que hay tuberías que son esquédulo 40, que hay tuberías que son esquédulo 80. David, y entonces, ¿cuál sería la diferencia de una de esquédulo 40 con esquédulo 80 si lo quisiéramos representar aquí? La de esquédulo 40, quizás su espesor es aquí. Pero para la de esquédulo 80, me voy a traer, a ver si tengo otro color. A ver si esto me permite cambiar color. Aquí tengo un rojo. La de esquédulo 80 va a quedar así más o menos. O sea, su espesor va a ser este que tengo acá. Es decir, es una tubería que tiene un diámetro interno mucho más pequeño que esta, que tiene otro diámetro interno. Es una tubería que ambas tienen el mismo diámetro externo, porque adicionalmente deben fabricarse del mismo tamaño. Y es una tubería que al tener un mayor espesor, podemos también tener una mayor tolerancia o puede soportar una presión mayor. ¿Ok? Entonces la razón para nosotros cambiar de un esquédulo 80 a un esquédulo 40 no es más que la presión que soporta como tal el sistema. Otra cosa interesante es que todavía no hemos dado respuesta de dónde está el bendito 4 pulgadas comercial. El comercial termina siendo un diámetro ficticio o imaginario. Él existe porque yo podría medirlo, pero él termina siendo un diámetro imaginario que va por aquí, que realmente que solo sirve para denotar la medida comercial de la tubería. Entonces, desde afuera se tiene cuál es el máximo y la tubería empieza a disminuir su espesor interno, mejor dicho, está mal dicho, empieza a disminuir su diámetro interno para que su espesor aumente y de esa manera nosotros entonces podemos tener una tubería del mismo tamaño por fuera, pero con una mayor tolerancia a la presión. ¿Esto se entiende? Ajá, Karen. Karen está desconfiando de mí y eso es lo que debes hacer, Karen. Desconfía de todo aquel que te diga algo y tú no te parezca que de dónde salió. Esa es la actitud. Fíjate, si nosotros nos dirigimos hacia mm, denme un momentito para encontrar por aquí una norma que necesito. Ajá, aquí está. Mi amiga Karen desconfía de lo que alguien le está diciendo y pregunta que de dónde salieron esos números. Y de repente Karen decide y dice, yo me voy a meter en internet y voy a buscar cuáles son las dimensiones oficiales de tuberías. Bueno, resulta que aquí no tengo ninguna, pero si se mete en internet va a encontrar cualquier cantidad de tablas de fabricantes o de cualquier cosa y realmente esas tablas todavía tú no sabes si son oficiales. Sin embargo, cuando tú tienes esta norma que es ASME 3610, esta norma está diseñada, sobre todo si alguien trabaja en el departamento de calidad y su trabajo es
recibir material, ¿ok? Siendo así, esta norma nos da las dimensiones exactas que deben tener los sistemas de tuberías. Muchachos, quiero hacerles una consulta. Yo me voy a concentrar hoy en terminar esto de la norma y como están ustedes dos solos, o bueno, está Ronald, están ustedes tres, ¿ustedes estarían de acuerdo en hacer una pausa y esa hora que va a faltar completarla con el grupo? ¿O prefieren terminar hoy la clase y hacer el receso y todo esto? Pues siento que gran parte del curso, del grupo se está perdiendo el corazón de lo que me va a costar para luego hablar. O sea, si están de acuerdo, lo comentan. Si todos, si queremos seguir, pues simplemente continuamos y el resto del grupo, pues, eh, tocará ponerse al día. ¿Ok? Porque esto a lo mejor me va a tomar unos 10 minutos más o algo así. Y cerramos un tema completo que es el tema de entender el dimensionamiento de tuberías. Cuando termine, lo discutimos, ¿ok? Para ver si hacemos break o si simplemente cortamos acá. Continuamos, Karen, con tu pregunta. Fíjense, yo me voy acá, donde dice tuberías soldadas, y empiezo a ver de cada norma, siempre debo revisar el scope. Y este scope dice, este estándar cubre la estandarización de dimensionamientos de tuberías soldadas y sin costuras, ¿ok? De acero para altas o bajas temperaturas y presiones. Aquí hay otra cosa interesante. La palabra pipe, ¿ok? Esa es una cosa que ustedes tienen que estar claros. Cuando lean cosas en inglés, no es lo mismo usar pipe que usar tube. Nosotros en Venezuela a todo le decimos tubo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tube, aplica eh, para cualquier cilindro que tenga un hueco y que adicionalmente a lo mejor no esté normado dentro de este estándar. Pero aquí dice la palabra pipe es usada para distinguirse de tube para aplicar a productos tubulares de dimensiones comúnmente usadas en pipeline, que son líneas de transmisión, y piping system. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, cada vez que veamos pipe o veamos piping, estamos hablando de tuberías que están normadas. No quiere decir que las tubes no estén normadas, pero nuestro contexto para dibujar va a estar aquí. ¿Ok? También nos dice pipe nominal pipe size 12. Bueno, esto es un detalle que lo vamos a ver en un ratito. Y entonces empieza una tabla. ¿Ok? Empieza una tabla que yo, pues, ya va. Para que no se me olvide, muchachos, yo les voy a pasar esto de una vez al grupo. ¿Ok? Esta norma que estamos trabajando, porque pues así también van viendo, mañana la rayan y la revisan. Ok, seguimos. Sigo con mi amiga Karen. Ok, entonces Karen dice, ya va, encontré por fin, pareciera que la norma, pero David me dijo algo de una tubería de 4 pulgadas. Entonces te vas a esta tabla, ¿ok? Y te ubicas donde estén las tuberías de 4 pulgadas. Y tú dices, ah, mira, aquí aparece la de Nominal Pipe Size número 4. Pero hay un problema. Aparecen muchas. ¿Cuál es la que yo necesito? Ok, aquí también vamos a develar algunas leyendas urbanas. ¿Qué sucede? Sucede que cuando, y sobre todo si estamos dentro de la industria petrolera, casi siempre en la industria petrolera hablan de esquédulo 40, esquédulo 80, ¿ok? Y quizás un esquédulo 160. ¿Qué pasa con nuestra industria petrolera nacional? Nuestra industria petrolera nacional es muy grande y es difícil que tú estés comprando tubos en todos los espesores que se fabrican. Por eso resulta que PDVSA estandarizó y dijo, bueno, yo voy a comprar tubos esquédulo 40 y esquédulo 80. Viene otra pregunta. David, ¿y si yo necesito un esquédulo 30? No hay problema.
Porque el problema viene si tú necesitas esquédulo 40, perdón, si tú necesitas esquédulo 30 y le pones esquédulo 40, es una tubería más gruesa y más robusta. No pasa nada. El problema viene si tú necesitas esquédulo 80 y le pones esquédulo 40. ¿Ok? Y aquí vamos a ver otras cosas. Vamos a ver otras cosas. Ok, yo voy a... Creo que con esto es suficiente. Vamos a ver. Quería llegar un poquitico más abajo, pero bueno. Fíjense. Estábamos con este tema. Ajá, David, hay varias. Sí, perfecto, hay varias. ¿Cuáles son? Aquí está una. No rayan. Ah, aquí está una. Aquí está otra. Aquí está otra. Aquí está otra. ¿Dónde se diferencia? Aquí, en el espesor de pared. Esta tiene 0,083, esta tiene 0,109, esta tiene 0,120, 0,125. ¿Y cuál es el diámetro externo? 4.5, 4.5, 4.5, 4.5. Es decir, aquí aparece el fenómeno que acabamos de ver. El círculo externo es el mismo y se hace y empieza a crecer. A medida que yo tengo más espesor, si este espesor es, yo voy a tener diámetros internos más pequeños. ¿Ok? Entonces, el outside o el externo y el espesor de pared son los que tomamos en cuenta. Pero para dibujar se toma en cuenta el outside, no el nominal. ¿Ok? Porque físicamente cuando tú vas a la planta y cuando tú vas a medir y cuando tú necesitas espacio, lo que tú realmente dibujas es 4.5 pulgadas. David, pero yo veo otras cosas aquí que me están apareciendo que son, ok, una forma, o todo tiene en la vida, todo tiene una medida. Si yo tomo una camisa talla S y yo quiero medir sus mangas, seguramente tiene una medida específica. Una camisa talla M tiene una medida específica, pero yo les apuesto que ni Karen, ni Ronald, ni Carlos saben cuál es la medida de una manga talla S. Porque simplemente nosotros vamos y compramos talla S. Entonces, en estas tablas ocurre algo similar. Hay una designación por, digamos, que se llama, por esta designación que tenemos acá, estándar, extra strong y doble strong. Y hay una designación por cédula o por esquédulo. Entonces resulta que, por ejemplo, es lo mismo decir tubería de 4 de espesor 0,120 o tubería de 4 esquédulo 10. Ambos son correctos porque es la misma tubería. Es lo mismo decir tubería de 4 de espesor 0,188 a decir tubería de 4 esquédulo 30. ¿Esto se entiende? ¿Se ve? ¿Lo ves ahora más claro, Karen, de dónde sale ese numerito? Perfecto. Ok, vamos a seguir jugando con esa tabla. Esta tabla, o esta norma, en todo caso, esta norma eh, no termina aquí. Voy a buscar la que siempre encontramos. Los clásicos nunca mueren. Esta. 4, 4500, 0,237. Esto que está acá. Vamos a recortar para poder rayar. Ok. Vamos a ver algunas otras cosas aquí. Mira, David, me especificaron una tubería esquédulo estándar de 4 pulgadas. Ok, ¿cómo debo dibujar esa tubería? Esa es una tubería que va a tener, ok, vamos a verla por acá.
Esa es una tubería que va a tener de diámetro externo 114.3. Y de espesor de pared, esta específicamente, estamos con esta estándar que tenemos acá. Y de espesor de pared tenemos 0.237 y 0.237. Es decir, a 114.3 milímetros le vamos a restar dos veces. Bueno, lo que pasa es que esto está en pulgadas. Hay que llevar esto también aquí, estos 0.237. O mejor dicho, puede ser que a 4.5 menos 2 por 0.237. Y hacemos la operación. Vamos a multiplicar primero 2 por 0.237 menos 4.5. Nos va a dar negativo, pero estamos claros. Fíjense, en este momento, nuestro diámetro externo da 4,02. En este momento sí se acercan los 4. Y puede ser que el diámetro comercial aquí coincide con el diámetro nominal. ¿Ok? El diámetro externo, perdón, coincide con el diámetro nominal. Pero evidentemente si hago el ejercicio por aquí, va a ser mucho más pequeño ese diámetro interno. ¿Ok? David, hay otra cosa acá, también esta coincide. Sí, XS coincide con 80, estándar coincide con 40, pero 160 no coincide con XXS. Entonces, cuidado con decir que 160 coincide con XXS. No es lo mismo. Hay otras leyendas urbanas también de esta tabla. Si estamos dentro de la industria y alguien viene y dice, yo quiero una tubería de 5 pulgadas, yo he visto gente que le dice simplemente que les dice, no existen tuberías de 5 pulgadas. Resulta que cuando nosotros nos vamos a esta norma, a la ASME B16, B36.10, sí existen tuberías de 5 pulgadas y de 6 y de 8 y de 10. ¿Qué sucede? Es el mismo caso. Como Petróleos de Venezuela no acostumbra o tiene una gran cantidad de compras a nivel nacional, de 4 normalmente salta a 6, pero sí existen tuberías de 5 pulgadas. Ajá. David, y la otra parte de esta tabla que me está diciendo aquí, DN100, ¿qué es eso? Ok, esta denominación, esta designación, lo único que hace es que multiplica el diámetro nominal, este 4 que está aquí, por 25.4. Yo he visto, por ejemplo, en bombas que vienen de Europa, que las boquillas, en vez de decirte que son de 4 pulgadas, te dicen boquillas de N100. Boquilla de N100 indica que cuando yo la busco en esta tabla, son boquillas de nominal pipe size 4. Y eso quiere decir que, bueno, para la bomba no me interesa mucho este 4.5. Esto me interesa para los sistemas de tubería. Entonces, bueno, y por acá podrían decir ustedes, David, por aquí hay un peso. Ajá, ¿por qué me interesa a mí el peso de esa tabla? Porque si yo, por ejemplo, yo les voy a poner el caso más típico, ¿no? Y un caso que parece muy tonto, pero imagínense que yo tengo una gandola, por alguna razón yo estoy trabajando en una empresa de construcción, ¿ok? Y, bueno, debe ser más o menos así. Esta gandola tiene una tolerancia máxima en peso. Y un tubo, lo que se llama un tubo rango completo, full range, un tubo suele tener 12 metros. ¿Ok? 12 metros acá. Entonces, esta tabla lo que me da es, esto que tengo acá, me dice cuántos kilogramos por metro pesa un tubo. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá este que estábamos viendo, esquédulo estándar, tubo este de acá,
Dice que pesa 16,08 kilogramos por metro. Bueno, vamos a hacer un cálculo muy simple. 16,08 por 12. Ah, mira, una tubería de 4 pulgadas de 12 metros pesa 192 kilogramos. Eso no es algo que levante una persona. Lo tienen que levantar varias personas. Entonces, bueno, aquí hay todo un tema, ¿no? Porque para levantar centroide de área, hay otras cosas que luego vamos a ver por ahí. Pero lo cierto es que este peso de esa tabla, si por ejemplo te dicen que la gandola son, por decir algún número, 3 toneladas, realmente desconozco ahorita, no tengo en este momento la referencia, pero para yo llegar a 3 toneladas, bueno, necesito como, a ver si esto es por 2 y por 10, necesito como 20 tubos más o menos. Y evidentemente a medida que este tubo se haga más grande, también pues voy a poder cargar menos porque la resistencia de la gandola no es la misma. ¿Ok? Entonces, fíjense todo lo que nos da esta información que tenemos aquí acerca de lo que son las tuberías. ¿Ok? Y entonces, ASME 3610 es una norma dimensional que nos permite a nosotros saber exactamente cuál es la separación que yo voy a utilizar para dibujar sistemas de tubería. David, ¿y siempre se dibuja solamente estas líneas amarillas separadas? Pues fíjense que no. Generalmente, voy a hacer esto muy rudimentario acá, pero generalmente a todas las líneas o a las tuberías se dibujan, siempre se le coloca, y ya aquí voy a empezar a usar conceptos de CAD, ¿ok? Primero, cuando yo voy a dibujar, a pesar de que siempre los planos son en blanco y negro, yo configuro lo que se conoce acá como plumillas para que visualmente y además las capas, para que visualmente yo pueda entender cuál es la parte externa de la tubería y cuál es el center line de la tubería. Entonces vamos a familiarizarnos acá también con un símbolo. En este caso es este que tenemos aquí. Voy a dibujar center line así. Y es un símbolo que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, suele pasar que cuando yo tengo la fundación de un equipo, siempre tiene una cruz y me marca cuál es el center line de ese equipo. ¿Ok? Si yo tengo una tubería, generalmente esa tubería, y acá tengo un codo, por ejemplo, vamos para ver acá, y así, van a ver una línea, la voy a dibujar en blanco, pero ahorita la vamos a ver en color, en gris, donde, fíjense, esto, por aquí va el center line. Y por aquí va el center line. Entonces, esta es la forma en la que típicamente nosotros hablamos del dibujo de sistemas de tuberías. Primero, tengo que saber cuál es el diámetro externo. Ya lo hemos validado ahorita. Ya creo que Karen confía un poquito más en mí en este momento. Y mentira, Karen, simplemente es una broma. Pero es bueno lo que hiciste de validar. Siempre es bueno validar si existe alguna norma para las cosas. Y adicionalmente, pues después que tengamos esta distancia, vamos a dibujarle entonces la línea de centro. La línea de centro, generalmente se dibuja en un color más tenue y nuestros amigos proyectistas, ellos acostumbran decir que estos grises que tenemos acá, que de hecho por eso es que AutoCAD los tiene así, AutoCAD esos colores los tiene como gris 8, gris 9. Ellos de repente los trabajan con gris 8 o con gris 9. Entonces ese gris 9 vemos que es un colorcito muy tenue. Yo voy a quitar estas líneas porque realmente no están haciendo nada aquí. ¿Ok? Y de esta manera, entonces tenemos lo que es el contorno como tal de la tubería y lo que es el center line. ¿Ok? En resumen, para las personas que se están incorporando, ¿no?
Aparte que ahorita voy a hacer una pausa también por el tema de la longitud de la grabación. El día de hoy nos estamos concentrando o continuando con proyectos de tubería. Conversamos un poco acerca de lo que son las dimensiones, los accesorios, o mejor dicho, qué necesito en un proyecto. Posteriormente, hablamos también de la diferencia entre fuerza y esfuerzo. Conversamos de la ecuación de Barlow para lo que es el cálculo o ecuación base para generar las ecuaciones de cálculo de espesores de tubería. Mencionamos también si siempre se tiene que hacer análisis de flexibilidad y vimos que según los criterios de Kellogg, pues hay unas categorías y en función de eso se hace o no se hace análisis de flexibilidad. Conversamos también acerca de cuál es esa separación que debe haber entre dos líneas si alguien me dice de dibujar una tubería de 4 pulgadas. Y adicionalmente, develamos esta leyenda urbana donde se cree en algunos casos que el tamaño externo de las tuberías va a variar, cuando realmente el diámetro externo es constante y adicionalmente varía esto hacia adentro. Y aquí hay un punto interesante, ¿no? Antes de cerrar esto. David, siempre el diámetro nominal es más pequeño que el diámetro externo. La respuesta es no. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hasta 12 pulgadas, aquí, hasta 12 pulgadas, el nominal pipe size suele ser mayor que el diámetro externo. ¿Ok? Perdón, el diámetro externo, esto es al revés. El diámetro externo suele ser mayor que el nominal pipe size. Pero a partir de 14, aquí, estos señores son iguales. Entonces, una tubería 18, una tubería de 20, su diámetro externo es igual a su diámetro nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted compra una tubería de 20 pulgadas y aquí se aplica. Usted agarra y traza una línea, otra línea. Dice, ¿cuántas pulgadas son 20 por 25.4? Y esa es la cantidad de milímetros que usted va a utilizar para dibujar estas líneas hacia acá. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que hay dos formas de representar tuberías. Y con esto sí voy a cerrar. Y es que a veces las tuberías se dibujan de manera unifilar. Y ustedes van a ver que yo a veces dibujo tuberías así. Y lo que hago es que le pongo unos punticos. David, pero entonces aquí no hay diferencia entre la que tiene 20 y la que tiene 5. Por eso es que cuando ustedes vean este tipo de dibujo, siempre hay unos cachitos aquí. ¿Ok? Hay unos cachitos. Y estos cachitos que estoy dibujando acá, estos pedacitos, sí tienen el diámetro externo como tal. Y eso es lo que nos sirve a nosotros como referencia, porque en algunos casos, si yo tengo otra línea, o sea, si estas líneas no tienen estos cachitos, yo puedo dibujar dos líneas así. Pero físicamente es imposible que estén pegadas porque esto tiene un espacio. Y entonces yo tengo que dibujar la otra a una separación X. David, ¿y la separación puede ser así que queden las dos pegaditas? La respuesta es no. Porque en el camino ellas se pueden encontrar, por ejemplo, una brida. Entonces, esta brida es mucho más grande que el diámetro de la tubería. Entonces, hay unas tablas para lo que es la separación entre dos tuberías, porque, pues precisamente dimensionalmente, ellas tienen que guardar cierta separación para que en algún momento, cuando suceda que se encuentre una brida con otra brida, ellas puedan coexistir. Fíjense toda la diferencia aquí, toda la diferencia que existe, pero aquí la diferencia que existe es muy poquita. ¿Ok? Entonces, todo eso lo tenemos que considerar cuando vamos a dibujar. Incluso si la tubería tiene aislamiento térmico, porque el aislamiento térmico también le da a la tubería un grosor mucho mayor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas?